presentes. Como Universidad de la SOY les queremos dar la más cordial bienvenida a la 11ª sesión de la Cátedra Abierta de Estudios Humanísticos y Pensamiento Bolívar Echeverría, con el tema ¿Cómo estamos en materia de reparación a las violaciones de derechos humanos? Una mirada desde el Ecuador. Esta sesión está siendo transmitida por Facebook Live a través de la página oficial de la Universidad de la SOY. Damos la bienvenida a todos quienes nos acompañan a través de la pantalla en esta tarde. Damos la bienvenida a la doctora María Elena Carbonell. Para nosotros es un honor como universidad contar con su presencia. Damos también la bienvenida a Diego Jadán. Hola. Facebook. Perfecto. Creo que se conectó ahorita Diego. Diego, no sé si es que ya nos escucha. Diego, no sé si es que tal vez ya nos puede escuchar. Sí. Me parece que perdió conexión. Yo ya le presenté a la doctora. No sé si es que está bien. Nos quiere dar unas palabras de bienvenida. Rapidísimo. Muchísimas gracias. Estas cuestiones tecnológicas siempre se pueden presentar de un rato al otro. Más bien mil disculpas por este corte abrupto. Yo quería decir unas pocas palabras nada más para la Universidad de la SOAY y para la Cátedra Bolívar Echeverría. Es un gran gusto poder recibir a académicos y académicas que nos aportan siempre desde sus ámbitos de conocimiento para abordar diferentes temas importantes para los debates en ciencias sociales y humanidades. Pero especialmente hoy para mí es muy grato recibir a María Elena Carbonell porque somos ya amigos de algunos años, hemos sido compañeros incluso de trabajo, y invitarla para esta charla era uno de los objetivos que tenía ya desde hace algún tiempo. Y por supuesto porque María Elena, la profesora Carbonell, es una de las personas que más conoce sobre derechos humanos en el país, sobre el sistema interamericano de derechos humanos, y muchos de los estudiantes, de las estudiantes de la Universidad de la SOAY seguro estarán pendientes de lo que nos dice, porque lo que nos dice, nos dirá, seguro será importante. Muchas gracias, Maya, y ya que hizo la presentación, Priscila, le agradezco también por eso, y ya simplemente te doy la palabra, Maya, para que puedas iniciar tu charla. Muchísimas gracias, Diego. Pues ahí sí me pones la vara bastante alta. Sí, porque, bueno, yo creo que considerarme experta, no mismo. Pero bueno, veamos cómo nos va. ¿Qué quisiera conversar con ustedes hoy? Hoy la pregunta es, ¿cómo estamos en materia de reparación? Porque la mayor parte de veces uno se pregunta cómo estamos en materia de derechos humanos. Pero si yo me pregunto eso, puedo abarcar tanto, o sea, puedo abarcar tantos temas, tantos elementos, que realmente no sabría por dónde comenzar. Pero yo quiero trabajar con ustedes este tema de reparación. Para eso, mi presentación de hoy tiene una entrada desde el derecho internacional público, no solo desde los derechos humanos. Y luego aterrizamos a cómo funciona la Corte Interamericana y qué casos tenemos en contra de Ecuador. Entonces, comencemos. Yo quiero comenzar hablando sobre la subjetividad en el plano internacional, porque yo creo que es uno de los puntos que más nos choca a los que somos abogados internacionalistas. Todavía nos choca un poquito. El derecho internacional público tiene una historia mucho más corta de la que podríamos nosotros hablar de, por ejemplo, derecho comercial o derecho de familia, que son de las ramas más antiguas del derecho. Pero el derecho internacional público, si bien es cierto, regula las relaciones entre los estados, es, entre comillas, relativamente nuevo, ¿sí? Este derecho internacional público está centrado en el Estado. Es decir, originalmente regula las relaciones de estos sujetos primigenios, de estos paradigmas de subjetividad internacional, que es el Estado, ¿sí? A nadie se le podría ocurrir cuestionar que el Estado sea un sujeto de derecho internacional. Pero a partir del siglo XIX, estos estados todopoderosos se dan cuenta realmente
que no pueden llevar a cabo todas las acciones, es decir, necesitan ayuda. Y no es una ayuda por parte de otros estados, sino de organismos independientes. Y es por eso que se crean las organizaciones internacionales, entendidas como estos entes que tienen una personalidad jurídica a nivel internacional, que tienen a su cargo algunas funciones. Por ejemplo, la Organización Postal Mundial. Sí, estamos hablando de finales del siglo XIX, ya se crea, a pesar de que muchos de nosotros ya no mandemos cartas, ¿sí? O sea, carta física, a pesar de que yo sí extraño la carta física, tenemos estas organizaciones que hasta la fecha están vigentes, hasta la fecha se trabaja con ellas. Entonces, estas organizaciones internacionales fueron ganando poder a lo largo del siglo XIX y siglo XX, obviamente es la época, perdón, de consolidación de estas organizaciones como sujetos de derecho internacional. Pero luego tenemos a estas personas, las personas naturales, ustedes y yo. ¿Qué somos? Nosotros podemos decir que la persona humana, la persona natural, es un sujeto de derecho internacional público, nadie lo duda, pero no es un sujeto como el Estado y tampoco es un sujeto como las organizaciones internacionales. Lo que sí es necesario saber es que la persona tiene un doble rol en el plano internacional. Por un lado, es agente del Estado. Ustedes saben que el Estado no existe, el Estado es una ficción y tiene que actuar a través de sus diferentes, agentes estatales. En este caso van a ser las personas. Pero por otro lado, la persona también puede ser sujeto de derecho internacional público, que es lo que a nosotros nos interesa. En este caso tenemos, por un lado, cuando hablamos de la persona cuando hablamos de la persona como sujeto de derecho internacional, a partir de la Segunda Guerra Mundial, es que se consolida a la persona como realmente sujeto de derechos y por ende sujeto de derecho internacional. Pero lo que se puede decir es que nosotros tenemos una subjetividad limitada. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros tenemos, aquí como les puse características, tenemos derechos, tenemos obligaciones, y tenemos más o menos la capacidad de hacerlos valer en el plano internacional. Nadie duda que el Estado tiene la capacidad de hacer valer sus derechos en el plano internacional, es decir, tiene esta subjetividad completa. ¿Nosotros tenemos derechos? Sí. Por ejemplo, veamos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Todos los instrumentos nos reconocen a nosotros ciertos derechos. Y hay algunos casos en los cuales también tenemos ciertas obligaciones, ¿sí? Por ejemplo, en el derecho penal internacional, ¿sí? Aquel que regula las conductas que nosotros consideramos como delitos internacionales o crímenes internacionales, establecen la responsabilidad de la persona. Por otro lado, la capacidad de hacerlos valer en el plano internacional. ¿Qué pasa? Es que a mí me violan mis derechos humanos. Entonces ya vamos a ver cómo funciona esto a nivel interamericano y a nivel de las Naciones Unidas. Ahora, ¿cuál es la relación que tenemos nosotros con este Estado casi todopoderoso? Es que nosotros somos titulares de derechos, pero los estados son los titulares de obligaciones en relación a estos derechos. Ya vamos a ver cómo funciona esta titularidad de obligaciones en el plano internacional. Ahora, para esto, cuando uno es titular de derechos, también es titular de obligaciones, y el Estado tiene estas obligaciones, y vamos a hablar ahorita de la responsabilidad internacional de los estados. ¿Cuál es el origen de este principio internacional que es considerado como costumbre internacional por los diferentes tribunales internacionales? Es el Tratado de Paz de Westfalia, que nos establece en 1646, nos establece la igualdad jurídica de los estados. Es decir, estos estados que se han pasado durante más de 100 años peleando, se establece como uno de los principios fundamentales para la paz la igualdad jurídica de los estados. No es una igualdad material, sino jurídica, es decir, una ficción, entre comillas, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Este principio de igualdad jurídica acarrea el principio de responsabilidad, es decir, yo estoy entre iguales y por ende yo soy responsable de mis propios actos. Entonces, básicamente, este principio lo que nos permite a nosotros es la convivencia pacífica entre estos diferentes sujetos de derecho internacional. Pero, ¿qué pasa con las personas? No estamos entre iguales. Hay una relación obviamente asimétrica. Por un lado tengo al gran Estado todopoderoso y por otro lado tengo a María Elena Carbonell, a Diego Jadán, yo tengo una persona. Realmente la relación asimétrica no nos permite a nosotros hablar de una igualdad jurídica, tal cual.
Pero este principio de responsabilidad internacional también se aplica en el plano de las relaciones entre personas y el Estado. En las violaciones de derechos humanos también existe la necesidad de determinar esta responsabilidad internacional del Estado. Ahora, ¿cuál es el fundamento de esta responsabilidad internacional? El hecho internacionalmente ilícito. Ojo que no estoy hablando de un delito, porque no es un delito. ¿Por qué? Porque los delitos los cometemos las personas. Tenemos el elemento subjetivo. En cambio, el Estado lo que comete es un hecho internacionalmente ilícito. Ahora, yo les he puesto ahí los tres elementos, que es el elemento material, el elemento temporal y el elemento, entre comillas, subjetivo, que ya les voy a explicar en qué consiste. Por un lado, el elemento material. Nosotros estamos en pleno siglo XXI, nosotros tenemos un derecho internacional público que tiene un ámbito de regulación material mucho más amplio del que tenía hace, por ejemplo, 50 años. Hay materias que tradicionalmente se las otorgaba al Estado, estaban reservadas para el Estado, por ejemplo, el poner tributos, el tema del derecho penal, el ius puniendi, era tradicionalmente considerado un elemento fundamental de este Estado. Pero estamos en pleno siglo XXI, como les decía, y esto ya ha cambiado. Nosotros tenemos ciertas materias que ya no son reguladas exclusivamente por el Estado, ¿sí? Sino que yo ya tengo ciertos estándares internacionales o ciertas obligaciones internacionales que requieren o que le dicen al Estado cómo actuar. Y en este sentido, este elemento material recoge aquellas obligaciones internacionales del Estado. ¿En qué materia? En cualquier materia. En cualquier materia. Territorial, tributaria, penal internacional, cualquier materia, incluida derechos humanos. Entonces, el elemento material del hecho ilícito, ustedes tienen que entender que recoge cualquier obligación, o sea, todas las obligaciones del Estado que vayan a verse incumplidas por esta conducta. Vamos a poner un ejemplo. Si es que la Convención Americana sobre Derechos Humanos me dice que toda persona tiene derecho a la integridad física, por ejemplo, que va de la mano con la prohibición de tortura, ¿sí? Ahí está contenida una obligación esencial del Estado, es decir, el deber de respeto y garantía. Estado, no torture a esta persona, ¿sí? Estado, haga todo lo posible porque esta persona, si es que a obvias razones es torturada, sea investigada y sancionada a las personas responsables y se repare a esta persona. Entonces, el elemento material corresponde a las obligaciones que tiene el Estado en el plano internacional, que en materia de derechos humanos son respeto y garantía y la prohibición de no discriminación. La obligación de respeto es aquella de carácter negativo que implica una no actuación por parte del Estado, es decir, que los agentes estatales, contenidos en 225 de la Constitución, para los que somos abogados, son aquellos agentes estatales que deben respetar los derechos, es decir, omitir, es decir, no llevar a cabo acciones que podrían violar nuestros derechos. Pero por otro lado, también tenemos la obligación de garantía. La obligación de garantía es de carácter positivo, implica la organización de todo el aparataje estatal para garantizar que el pleno ejercicio de los derechos humanos. Estas son las dos obligaciones. Entonces, toda conducta, ya sea positiva, acción, negativa, omisión, que vaya en contra de las obligaciones de respeto, garantía y no discriminación, van a generar la responsabilidad internacional del Estado porque se constituyen en un hecho ilícito. Ahora, en cuanto al elemento temporal, este sí ya es más técnico-jurídico, ya saben que a los abogados nos gustan las pequeñas cositas así bien rebuscadas, pero el elemento temporal del hecho ilícito me requiere que la obligación, esta de respeto y garantía, esté vigente al momento de ocurrir los hechos. Es decir, que esté vigente la norma jurídica. Y finalmente, lo que yo le he llamado el elemento subjetivo es la atribución de esta conducta al Estado. Entonces, a ver, el Estado no puede actuar solo. ¿Por qué? Porque el Estado no existe. Entonces, actúa a través de ¿quiénes? De estos agentes estatales. Y estos agentes estatales, ¿quiénes son? 225 de la Constitución y otros que ya vamos a conversar sobre eso. ¿Cómo atribuyo? La regla general de atribución es que se presume un acto del Estado, todo hecho llevado a cabo por estas personas. Todo hecho llevado a cabo por un agente estatal se presume prima facie, es decir, a primera vista, un acto del Estado que podría generar su responsabilidad. Hay algunas excepciones, ya vamos a ver, pero incluso cuando el agente estatal actúa ultra vires, es decir, excediendo sus competencias, va a generar la responsabilidad del Estado. Entonces tengo cónsules
el ministro de Relaciones Exteriores, el presidente de la República, la ministra de Gobierno, el Consejo Electoral, el Tribunal Electoral. Todos esos son agentes del Estado y podrían generar su responsabilidad, incluyendo también la Asamblea Nacional y el Poder Judicial, es decir, aquellos jueces y juezas que no cumplen con sus obligaciones y que violan derechos humanos, generan la responsabilidad del Estado. Ahora, como pequeña conclusión hasta ahorita, las violaciones a los derechos humanos son hechos ilícitos que pueden generar la responsabilidad del Estado. Es decir, aquí se ancla la relación entre la persona y el Estado. Persona titular de derechos, Estado titular de obligaciones. Entonces, las violaciones de los derechos humanos generan la responsabilidad del Estado. Ahora, hablemos ahora sí de la responsabilidad. Yo sé que me tomé unos 10 minutitos para hablar del otro, pero me parece fundamental. Ok, ¿quién determina esta responsabilidad del Estado? Aquí entran los tribunales internacionales. ¿Por qué? Porque un tribunal internacional tiene varios roles. Uno de ellos es resolver controversias y el otro, dentro de este proceso de administración de justicia, es determinar las medidas de reparación. ¿Sí? Entonces, a pesar de que la reparación es la consecuencia lógica de la responsabilidad del Estado, es decir, automáticamente se genera el deber de reparar, ¿sí? Vamos a discutir si es que es realmente un derecho o un deber. ¿Por qué? Porque el paradigma tradicional del derecho internacional público, en el que solo existían estados, es muy sencillo. ¿Por qué? Porque el deber de reparar está a cargo del Estado responsable. ¿Y a quién le debe esa reparación? Al Estado víctima, entre comillas. Ahora, ¿qué pasa con las personas? ¿Sí? En este caso, si bien es cierto, el Estado tiene el deber de reparar, el Estado responsable, las víctimas son quienes van a recibir la reparación. ¿Cuál es el rol de los tribunales internacionales? Este derecho de las víctimas de recibir una reparación es limitado. ¿Por qué? Porque el propio tribunal decidirá cuáles son las medidas adecuadas. Si ustedes cogen el artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dice, la Corte Interamericana deberá ordenar medidas de reparación, pero no me dice qué medidas y quién determina qué medidas. Entonces, a la larga, sigue estando en manos de la Corte Interamericana qué medidas determinar o qué medidas van a ser aquellas adecuadas para reparar. Y la víctima sigue, o sea, la víctima, nosotros, personas naturales, seguimos teniendo un segundo plano. Es decir, no somos plenos sujetos de derecho internacional. Entonces, ¿es obligatorio? Sí, es obligatorio dictar medidas de reparación, pero queda a discreción del tribunal el alcance de estas medidas. Ahora, si bien es cierto, hay ciertos principios básicos en materia de reparación, cuando hablamos de reparación en violaciones de derechos humanos, hay algunos principios básicos que difieren un poquito. El primero de ellos es el reconocimiento de las víctimas. El sistema de protección de derechos humanos, ya sea dentro de las Naciones Unidas, el sistema africano, el sistema europeo, el sistema interamericano, están centrados en la víctima. ¿Sí? Es el reconocimiento de la víctima y todo gira en torno a ella. Discutible, sí, podemos discutirlo luego, pero este es uno de los principios fundamentales. Otro es la flexibilización de la prueba. ¿Por qué? Porque estamos en una relación asimétrica. Como les decía, el Estado la mayor parte de veces es quien detiene toda la información necesaria para poder dilucidar los hechos. Por ende, esta relación que existe entre persona y Estado no es tan fácil. Entonces, la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana lo que ha hecho es flexibilizar la prueba. Es decir, ellos pueden recibir ciertas pruebas como que no se recibirían en el plano nacional. Es decir, son mucho más fáciles, mucho más flexibles de analizar. Ahora, otro principio fundamental es la participación activa de las víctimas. ¿Por qué? De nuevo, por el principio de centralidad de la víctima. La víctima tiene que estar presente en todo este proceso de reparación, ¿sí? Porque si no tiene ningún sentido que el tribunal decida una medida de reparación sin por lo menos oír a estas víctimas. El siguiente es el principio de no discriminación. El otro es el de proporcionalidad. Se tiene en cuenta que la reparación no puede ser una sanción para el Estado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que busca la reparación es resarcir el daño, no hacer un castigo al Estado. Por ende, no existen los daños punitivos que existen, por ejemplo, en el common law. Otro es la causalidad. Tiene que haber un nexo de causalidad entre la medida de reparación y la violación del daño. Y finalmente, un principio de jerarquía. Yo les he puesto ahí las modalidades de reparación. Esta es una clasificación básicamente académica. La Corte Interamericana lo que hace es mezclar estas 4 medidas de reparación que yo les puse ahorita en la pantalla para obtener la restitución o la reparación integral.
Ahora, ¿cuáles son las medidas o las modalidades de reparación que ha ordenado la Corte Interamericana? La cesación, cuando se trata de una violación continua, por ejemplo, una detención arbitraria o una separación del puesto de trabajo que continúa, es decir, la violación continúa hasta el momento en que conoce la Corte. La segunda es la restitución integral. ¿A qué me refiero con esto? Lo que se busca es volver al momento o a la situación que existía antes de los hechos. Esto es súper difícil en materia de derechos humanos. ¿Por qué? Porque si hablamos, por ejemplo, de una ejecución extrajudicial, ¿cómo vuelvo yo a ese momento? ¿Sí? Piensen, por ejemplo, en el caso de los hermanos Restrepo. El Pedro Restrepo quiere que le devuelvan a los hijos. Es súper difícil. Es decir, la reparación integral no es una varita mágica. Es decir, las cosas no simplemente van a desaparecer. Y esta es otra de las diferencias entre el paradigma meramente estatal y el paradigma con la pluralidad de sujetos de derecho internacional. La tercera es la compensación, que es la más común, ¿sí? Esta incluye el lucro cesante, el daño emergente, costas y gastos procesales, es decir, la valoración económica del daño. Y finalmente, la satisfacción y las garantías de no repetición. Esto lo que busca es no considerar a la reparación como un tema meramente económico, sino que hay muchas más cosas. Es decir, aquello que no he logrado reparar con la restitución porque es imposible, o la compensación porque no me siento reparada, y las garantías de no repetición. Ahora, sobre los beneficiarios de estas medidas de reparación, aquí también hay que discutir sobre esto. ¿Por qué? Porque normalmente uno piensa en la víctima, ¿no es cierto? La víctima es quien la Corte haya determinado que sufrió la violación. Ok, y la reparación es para borrar esas consecuencias de la reparación. La víctima sería Juan Pérez, por ejemplo, ¿sí? Pero hay algunas modalidades de reparación que los beneficiarios de la medida vamos a ser todos. Por ejemplo, reforma legislativa. Nos vamos a beneficiar toditos. Toda la sociedad se va a beneficiar. El tema de disculpas públicas. Si bien es cierto, yo soy la beneficiaria, el hecho de conocer la historia de lo que ha pasado en el país también ayuda a que esto no vuelva a ocurrir. Otro de los elementos, por ejemplo, es capacitación de funcionarios públicos. A todos nos favorece que los funcionarios públicos y funcionarias públicas sepan cómo actuar frente a una determinada violación de derechos humanos. A todos nos interesa. Entonces, las modalidades de reparación, estas medidas que va a ordenar la Corte Interamericana, no siempre son solamente beneficiarias la víctima y sus familiares, sino también toda la sociedad, ¿sí? Esto es súper importante. Podemos hablar de los procesos de memorialización, porque a mí me parece, yo como docente, me parece fundamental la memorialización, es decir, hacer memoria, crear estos lugares donde la gente sepa qué es lo que pasó. No puede ser posible que yo tenga alumnos y alumnas que no conozcan, por ejemplo, el caso Consuelo Benavides y que me digan, es que yo no nací en esa época. Entonces, también es un problema de historia, de un problema social, es decir, cómo reparo no solo a la persona, sino todo ese fraccionamiento social que existe por estas violaciones terribles a los derechos humanos, ¿sí? Ahora, hablemos un poquito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su relación con el Ecuador. A ver, la Corte Interamericana forma parte del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Fue creada en 1969 con la aprobación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y entra en vigencia o comienza a trabajar en 1978 con la elección de los primeros 7 magistrados. Tiene su sede en Costa Rica y los magistrados que les mencionaba son elegidos a título personal por parte de un voto secreto de los estados partes. Ahora, tiene 2 competencias. Ahí les he puesto la competencia contenciosa y la competencia consultiva. La competencia consultiva, ustedes han visto, por ejemplo, recién tuvimos el caso ante la Corte Constitucional sobre la aplicación de la opinión consultiva relativa a las parejas, a grupos LGBTI, que aquí en el Ecuador se le conoce como el caso de matrimonio igualitario. Entonces, ese producto, esa opinión consultiva, esa interpretación que hace la Corte Interamericana de la Convención, se emite en este documento que es una opinión consultiva. Luego, por otro lado, tengo la competencia contenciosa. El artículo 62 de la Convención Americana me dice que aquellos estados que lo consideren pertinente podrán declarar que aceptan la competencia contenciosa de la Corte para conocer todos los casos relativos a la aplicación y a la interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ahora, en función de esta competencia contenciosa es que la Corte Interamericana emite sentencias. Estas sentencias declaran primero la responsabilidad del Estado, por otro lado, las medidas de reparación
que deberá cumplir el Estado. ¿Cuál es el orden jurídico? Bueno, pues todas las sentencias tienen que cumplirse, es decir, son obligatorias para los estados que son parte. ¿Qué pasa con el Ecuador? El Ecuador aceptó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana en 1984 y a la actualidad, a 2020, a octubre del 2020, tenemos 31 sentencias. Una de las cuales no se declaró la responsabilidad del Estado, es la sentencia Palma-Mendoza, en el caso Palma-Mendoza, porque no se determinó que los agentes involucrados eran realmente agentes estatales. Y en estas sentencias se emitieron las siguientes medidas de reparación. Primero, les he puesto este pequeño cuadro. A mí siempre se me quejan los cuadros porque nunca me entienden, pero para mí está bastante claro. Tenemos aquí varios problemas. Si ustedes se dan cuenta, yo les he puesto aquí los derechos, y también del artículo de la Convención Americana, y luego tengo el número de casos en los cuales se ha declarado la violación de ese derecho. Los casos en los cuales más violaciones existen son garantías judiciales y protección judicial. ¿Qué significa esto? Vemos, obviamente, que la administración de justicia es un problema. Es decir, ya ocurrió la violación, pero ¿qué pasa? El Estado no cumple con su deber de investigar y sancionar a las personas responsables. Se dan cuenta, 21 casos y 15 casos recogen la violación de la protección judicial y las garantías judiciales. Aparte de eso le sigue con 15 casos el derecho a la integridad personal, es decir, tortura, la prohibición de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Entonces, lo que tienen ustedes que darse cuenta, por ejemplo, es que hay 3 casos en los cuales es el mismo juez el que es responsable de los hechos. Lo que significa que una vez le dijeron al Ecuador, vea, hay un problema en la administración de justicia. Segundo caso, señores, Estado ecuatoriano, hay un segundo caso y es el mismo operador de justicia. Señores, Ministerio de Relaciones Exteriores, Consejo de la Judicatura, Ecuador, tercera vez que les digo, y es el mismo juez. Significa que ustedes no están haciendo caso a lo que yo les estoy diciendo. Sigue la misma persona y siguen dándose las mismas violaciones. Ahora, estas son las medidas de reparación que se han ordenado en los casos en contra de Ecuador. Bueno, a ver, les explico un poquito. ¿Cómo realicé este estudio? Cogí las sentencias que se han emitido en contra de Ecuador y analicé cada una de las medidas de reparación que se ordenaron. Entonces, por ejemplo, tengo tratamiento médico. Hay algunos casos en los cuales las víctimas solicitan tratamiento médico, tratamiento psicológico, por ejemplo, para borrar las consecuencias del hecho ilícito. Hay algunos casos en los cuales la víctima pidió que se le otorgue tratamiento psicológico y la Corte Interamericana consideró que no era adecuado. Entonces volvemos al tema de que sigue en las manos de la Corte Interamericana. Es decir, la Corte sigue decidiendo cuáles son las medidas adecuadas. Luego, como ustedes se pueden dar cuenta, aquí tengo reintegro al Fondo de Atención de Víctimas, es decir, para el tema de costas y gastos es un poco particular. Publicación y compensación, aquí está abajo, la tercera desde abajo y la tercera desde arriba, son las más comunes. La compensación es el pago, lucro cesante, daño emergente. Y la publicación, ya sea de un resumen o de la sentencia en sí. ¿Por qué? Porque la Corte considera que la difusión de los hechos y de la sentencia es una forma de asegurarse de que esto no vuelva a pasar y de reparar a la víctima. Luego, la que le sigue es la investigación y sanción, vean que es súper común, y luego la formación de funcionarios públicos, disculpas públicas o reconocimiento de responsabilidad. ¿Sí? Es bastante interesante cómo lo hace. Si ven, hay algunas medidas de reparación que son súper interesantes, por ejemplo, la construcción de una casa, ¿sí? O la difusión de derechos de los pacientes, en el caso del Banco Cornejo. Entonces son bastante interesantes. Y becas de estudios, por ejemplo, es decir, te voy a dar una beca para que puedas concluir tus estudios. Ahora, esta diapositiva que ustedes están viendo actualmente es una medición del grado de cumplimiento que la construí yo para la mi tesis doctoral, en el que habla del cumplimiento del 100%, cumplimiento alto, medio, bajo y un cumplimiento total. Ok. Cumplimiento total,
muy pocas. Incumplimiento total, también muy pocas. Entonces, los dos extremos es donde menos problemas tengo. Sino que todo oscila entre cumplimiento alto, cumplimiento bajo y, perdón, cumplimiento alto, medio y bajo. Ahora, del Ecuador, de los 31 casos, o sea, de los 30 casos sin contar Palma Mendoza, solo 6 se ha cumplido todas las medidas de reparación. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque en los 6 casos no se solicitó la investigación y sanción de las personas responsables. Es decir, aquellos casos que no dependen de la coordinación con el Poder Judicial son aquellos que se ha podido cerrar. Son aquellos que han cumplido todas las medidas de reparación. ¿Sí se dan cuenta lo preocupante que es esto en lo que respecta a administración de justicia? Ahora, la mayoría de casos tienen un cumplimiento alto, en el caso ecuatoriano. Lo que sí nos hemos dado cuenta es que aquellas medidas que requieren, perdón, voy a regresar a la diapositiva anterior, aquellas medidas que requieren menor coordinación, es decir, que pueden ser cumplidas por la entidad a cargo, que antes era, según el decreto 1317 de 2008, era el Ministerio de Justicia y ahorita recién es la Secretaría de Derechos Humanos. Aquellas medidas que menos cooperación necesito son aquellas que mejor se cumplen. Entonces, ahí también hay un problema, es decir, yo le estoy encargando a una entidad estatal el cumplimiento de estas medidas, pero no le doy el poder necesario, no le doy las capacidades, ni las competencias, ni los recursos para poder llevar a cabo esto. En el caso de investigación y sanción es un poco preocupante, sí, pero el tema de separación de poderes es súper fuerte. Entonces yo no puedo, Estado, por ejemplo, Ministerio de Justicia o Secretaría de Derechos Humanos, obligarle al Estado a llevar a cabo ciertas acciones. Entonces, lo único que hace es ponerse en conocimiento o pedirle al Estado, a la Fiscalía o al Poder Judicial, pedirle que me informe en qué nivel está o en qué estado está este caso. Pero a la larga, esa es la que más nos cuesta, ¿sí? Ahora, para concluir, el Ecuador tiene un récord impresionante en la ratificación de lo que son instrumentos internacionales de derechos humanos. Tratado nuevo que aparece, tratado nuevo que ratificamos. Sí, está muy bien. Me parece fundamental que hagamos eso. Pero siguen habiendo violaciones, ¿sí? Yo a mis alumnos de relaciones internacionales, que a veces les veo un poco ahí medio deprimidos, un poco que no quieren seguir estudiando, yo sí les digo que, citando a un gran jurista internacional, la mayor parte de obligaciones internacionales de los estados se cumple la mayor parte del tiempo, ¿sí? Entonces, estas violaciones son un caso aparte, si bien es súper duro, pero no estamos en una situación constante de violación de derechos humanos graves como podríamos estar en otros países. ¿Siguen habiendo estas violaciones? Sí. ¿Siguen habiendo reparaciones pendientes? Sí. Y lo más preocupante es que este estudio me demuestra que hay problemas estructurales. Problemas realmente estructurales. Y a pesar de que ha habido la reforma del sector justicia, sigue habiendo. Entonces, realmente, el inyectar dinero a la función judicial no es la solución. Tenemos que encontrar otras soluciones. Ahora, a futuro, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos una reforma del sistema interamericano que se viene y que debería venir esencialmente. A ver, primero, si hacemos un comparativo en cuanto a recursos, el sistema europeo de derechos humanos recibe 90 millones de euros al año. El sistema africano recibe 15 y el sistema interamericano, la Corte, recibe 5. Entonces, estamos un poco mal. Ahora, otros problemas es que hay críticas constantes al sistema interamericano. Sí, tienen toda la razón. Pero estas no se solventan simplemente desapareciendo el sistema, porque a la larga es la última esperanza que tienen algunas de las víctimas. Luego, en cuanto a la reforma nacional, el haber desaparecido el Ministerio de Justicia para mí fue un error y haber pasado a la Secretaría de Derechos Humanos fue realmente un error. ¿Por qué? Porque desde el Ministerio de Justicia ya se estaba creando una trayectoria en lo que respecta a reparación, cumplimiento de reparaciones, ya tenías como trayectoria gente que trabajaba ahí varios años, ya sabían más o menos los casos. Y el pasar a la Secretaría también es restarle importancia a este rol que es súper importante. Luego tengo la acción por incumplimiento, que me podría servir, sí, pero no sé, todavía no cuaja esa vía como para cumplir estas reparaciones. Entonces, de nuevo, yo les repito, no hay que perderle fe al sistema interamericano, hay que reforzarlo. No se trata de crear cosas nuevas, sino de reforzar las que existen y que ya tienen trayectoria. Desde el 78 tenemos muchísimos años de jurisprudencia súper interesante de cómo se lo ha hecho y muchas veces que estos casos sí han
traído cambios importantes. Por ejemplo, las leyes de amnistía y autoamnistía en Perú, en Uruguay, todo eso y toda la reparación de ciertas víctimas y el reconocimiento de los hechos que han sucedido. Entonces, el sistema interamericano sigue siendo muy importante en la región. ¿Okay? Muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir. Muchísimas gracias, doctora, por su valiosísima intervención. Bueno, tenemos algunos saludos y felicitaciones desde Facebook. Adriana Ulloa nos saluda desde la Dirección Nacional Técnica y de Planificación de la Coordinación de Gestión y Fortalecimiento Municipal. Tenemos algunas preguntas que me voy a permitir leerlas. Nos dice, doctora, de las decenas de casos de violaciones de derechos humanos en el país, ¿por qué llegan tan pocos a instancias internacionales? ¿Voy respondiendo una por una? ¿Sí? Sí, una por una mejor. Perfecto. A ver, uno de los problemas de la protección de los derechos humanos es multinivel. Es decir, existen diferentes niveles de protección. Uno de esos niveles, obviamente, es a nivel nacional, porque el principal titular de obligaciones es el Estado. Si es que el Estado no cumple o no logra resarcir el daño, es posible acudir al sistema internacional, ya sea universal o regional. El problema es que yo tengo que agotar recursos internos, por un lado. Entonces, muchos casos se demoran muchísimo en llegar al sistema interamericano porque o las víctimas están desencantadas, no quieren seguir peleando, porque no se olviden que son 10 años aquí, podrían ser otros 10 años a nivel internacional, entonces muchas víctimas ya no quieren saber nada del asunto. Por otro lado, también, de los casos que ingresan a la comisión, perdón, que no me acuerdo cuántos son como 1.500, no me hagan caso, al año, esos casos siguen rezagados y rezagados y rezagados. Entonces tengo casos que duran 10 años sin siquiera tener informe de fondo. Entonces también es un punto súper importante de trabajar. Es decir, si hace 2 años teníamos 4 abogados en la Comisión Interamericana y el resto eran pasantes, eso no funciona. O sea, no es humanamente posible conocer tantos casos. Entonces yo creo que en ese sentido sí requiere en este caso, sí requiere una inyección de recursos importante. Una duda, perdón, antes de continuar, por favor, Priscila. Antes de que se me vaya, porque estaba con esta duda, querida María Elena, era sobre de esta lista de derechos que nos mostraste, ¿cuál es el porcentaje, si es que hay así, entre derechos económicos, sociales y culturales, otros derechos civiles? ¿Cuáles son los que más está protegiendo el sistema interamericano? El sistema interamericano, a ver, la Convención Americana no reconoce derechos económicos, sociales y culturales como tal, excepto el artículo 26, que dice que son aquellos que se derivan de las normas de educación y no me acuerdo qué más. Pero aparte de eso, tengo el protocolo de San Salvador, que es el protocolo relativo a DESC, Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. En este se establece que la Corte tendrá competencia solo para conocer el artículo, bueno, el derecho a la educación y derechos sindicales. Entonces, no existen una justiciabilidad directa de los derechos económicos, sociales y culturales ante la Corte, excepto estos que te acabo de mencionar. Tú puedes revisar en el caso de Ecuador, por ejemplo, el caso de González Yuy, de la chica que le contagiaron VIH, el caso de Melba del Carmen Suárez Peralta, es una señora que tuvo, bueno, lo que sería una mala práctica médica. En esos 2 casos, la Corte Interamericana y varios jueces de la Corte hicieron una crítica a esto, porque le decían a la Corte que ya debería ser una exigibilidad directa y no indirecta de los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, lo que creo que utilizan bastante es esa teoría que presenta el Christian Curtis y el Víctor Abramovich sobre qué herramientas tengo yo de exigibilidad indirecta de los DESC. Pero yo creo que esa es una de las principales falencias de la Corte. No conoce esto. Entonces, como para que pueda conocer, tendría que haber una reforma de un tratado y eso va a estar bien difícil. Entonces yo creo que la batuta está en las manos de la Corte. La Corte tiene que tomar la iniciativa y hacer una defensa mucho más fuerte de los DESC. Claro, porque implicaría un reconocimiento por parte en el Tratado de los Derechos Económicos. Sabemos que eso tiene un costo mucho más alto, creo, que otros derechos. Yo creo que, ok, si bien es cierto, los DESC tienen un costo en ese momento mucho más amplio, todos los derechos tienen un costo. Por ejemplo, si yo tengo el derecho a la integridad personal y me dicen, bueno, tienes la obligación de respeto y garantía. Respeto, no me tortures. Garantía es, oye,
educa a los miembros de la fuerza pública a que eso no tienen que hacer. O dótales, por ejemplo, de armas adecuadas, o dótales de tal cosa. Entonces, no es solo, por favor, Estado, no me torture, sino Estado tenga la bondad de capacitar, de educar, o sea, es un montón de gastos a la larga. Oye, perfecto. Gracias. Priscila. Muchas gracias, doctora. Continuamos con la siguiente pregunta. Nos dicen, doctora Carbonell, parece que la justicia internacional tiene los mismos errores que la justicia nacional. Por ejemplo, ¿no es más independiente? ¿Usted qué opina? Eso es complicado, porque verás, supongamos que vamos a ser magistrado de la Corte Interamericana o comisionado de la Comisión Interamericana. ¿Quiénes votan? O sea, ¿cómo salen esas listas de personas? Son candidatos propuestos por los propios estados en la Asamblea de Estados Partes. Y todo el proceso de selección es estadocéntrico. Los estados deciden, los estados votan. Por más que yo vaya a actuar a título personal, soy selección del estado. Entonces sí es un tema bastante complicado ese de la imparcialidad. Entonces hay algunas propuestas de creación de... A ver, yo en la tesis doctoral propuse una cosa, bueno, me pueden acabar ahorita, no tengo problema, pero la idea es que, a ver, el proceso de selección, de votación es secreto, pero no el proceso de selección. Y no hay ningún proceso democrático a nivel nacional para elegir. ¿Quién determinó que Patricio Pazmiño iba a ser el candidato de Ecuador para? Entonces, la propuesta es también hacer una selección a nivel nacional. ¿Para qué? Para que también se pueda transparentar este proceso. Entonces, sí, estoy de acuerdo con tu pregunta, es bastante complicado, ¿sí? Porque, o sea, bueno, por lo menos se inhiben de conocer los estados, pero no se olviden, cuando la Corte está en crisis, mi teoría es que sus sentencias son un poco menos duras. Cuando la Corte está en el ojo del huracán, como fue hace un par de años, sacaron el caso Sarayaku, que me parece un caso que en las medidas de reparación ordenadas y en la ratio decidendi es bastante flojo. Bueno, no flojo en la argumentación, pero es bastante suave con el Estado, ¿sí? Entonces creo que también es otra forma de asegurarme. Muchas gracias, doctora. Tenemos una última pregunta. Nos dice, profesora Carbonell, ¿una instancia como la Corte Interamericana podría echar abajo el matrimonio igualitario diciendo que viola nuestra Constitución o aceptar el aborto por violación porque el Código Penal viola la Constitución? A ver, estoy organizando mis ideas un ratito. A ver, comencemos con un tema de obligaciones internacionales, ¿ya? ¿De dónde provienen estas obligaciones internacionales? Las obligaciones provienen de cualquiera de las fuentes de derecho internacional, que son tratados, costumbre, principios generales del derecho, actos unilaterales. Y jurisprudencia podemos discutir sobre res judicata, res interpretata. Pero bueno, entonces el tratado, a ver, para que 193 estados, por ejemplo, en el caso de las Naciones Unidas, o 35 estados en el caso latinoamericano, hayan decidido ratificar un tratado, es que las disposiciones de este tratado tienen que ser bien generales. ¿Por qué? Porque tienen que incluir toda la diversidad, todo el pluralismo, todo lo que tenemos aquí en América y a nivel mundial. Entonces, estos tratados, no se olviden que han pasado más de 60 años de su ratificación, fueron pensados en un momento concreto. Es decir, en 1968, 1969, 1948, lo que quiera que sea. Ahora, son tan amplios pensando en eso, es decir, que tienen que durar muchísimos años. ¿Qué pasa? El Tratado de Derechos Humanos, los tratados de derechos humanos y otros instrumentos son instrumentos vivos. ¿Qué significa eso? Que tienen que ser interpretados a la luz de las circunstancias actuales. Es decir, no puedo pensar yo que la forma de interpretarlos tiene que ser como lo hubiesen interpretado en 1968. ¿Cómo hacen esta interpretación? Lo hace la Corte a través de sus sentencias, la Corte a través de sus opiniones consultivas, la Comisión Interamericana, las observaciones generales de los tratados de los comités de Naciones Unidas, por ejemplo. Entonces, todo eso forma este corpus juris, este conjunto de normas, de principios que se van desarrollando. Hasta ahí sobre fuentes. ¿Qué pasa luego? Una vez que yo tengo esas fuentes, lo que tienen que hacer los tribunales, los jueces nacionales, los jueces internacionales, es ir analizando
casos en concreto. Entonces, por ejemplo, el caso del matrimonio igualitario. La pregunta que se le hizo a la Corte Constitucional en el caso que fue ponente Ramiro Ávila es si la opinión consultiva de la Corte Interamericana es o no es una fuente de derecho. Y le acaba de decir que sí. Entonces, la opinión consultiva no solo habla de matrimonio igualitario, habla de todo. Dice que tengan los mismos derechos. Perdón, es que aquí tengo unas ocas aquí al lado que se ponen a cantar a esta hora cuando les salen a dar de comer. No sé si les doy, en qué desastre. Entonces, lo que pasa es justamente eso. Es decir, tienen que tener los mismos derechos. Y eso incluye no solo el matrimonio igualitario, incluye también la adopción de niños y niñas por parte de parejas del mismo sexo. Es decir, todos los mismos derechos que tengamos nosotros. Las personas heterosexuales tienen que tener los mismos derechos que las personas que viven o que tienen este matrimonio igualitario. A la larga es un matrimonio, si no importa si es igualitario o no igualitario. Ahora, con respecto al aborto en casos de violación. A ver, en este caso ya nos han dicho los comités de derechos humanos, ya nos han dicho muchísimos organismos internacionales que la penalización del aborto por violación va en contra de las obligaciones internacionales del Estado. Por ejemplo, la prohibición de tortura, trato cruel, inhumano y degradante. Entonces, lo que nos han dicho es que por lo menos de esa parte, esa partecita, habría que modificar. Entonces, bueno, ahorita es el caso ante la Corte Constitucional, ¿no? Entonces habría que ver qué resulta de ese caso. Pero sí, uno podría hablar de estos dos casos, que obviamente lo que nos topan son, lo que digo, fibras bien íntimas de la idiosincrasia nacional, ¿no? Entonces, pueden ser bastante complicados, pero los tribunales internacionales y los organismos de Naciones Unidas ya nos han dicho que esto puede llegar incluso a ser un tema de tortura, ¿sí? En el caso de la penalización del aborto por violación. Uh-huh. Una duda última, perdón, Priscila, antes de cerrar, creo que estamos justo contigo para una última. Yo no sé qué opinas tú, Maya, pero muchas veces, ¿no crees que la decisión de la Corte Interamericana o las decisiones pueden resultar, y seguramente hay muchos debates sobre eso, pero no he leído, en tensiones con la democracia de los países, es decir, con lo que decida cada uno, porque ahora lo que preguntan respecto al matrimonio igualitario o el aborto por violación, bueno, en mi caso estoy de acuerdo con las dos cosas, la despenalización y el matrimonio, pero si es que un Estado o una sociedad decide con procesos democráticos, incluyentes, igualitarios, no sé, algo que de pronto la Corte interprete como no adecuado. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Se han dado casos de ese tipo? ¿Hay ese tipo de cuestionamientos o no? Sí, verás, ahí yo creo que la diferencia entre la Corte Europea y la Corte Interamericana es bastante interesante. Bueno, primero el número de estados, ¿no? Pero la Corte Europea cuando analiza casos controversiales, porque a ver, una tortura es una tortura, una ejecución extrajudicial es una ejecución extrajudicial. Entonces, pero cuando tiene ciertos casos que podrían ser un poco complicados, por ejemplo, el uso de símbolos religiosos en los colegios, en las escuelas, el matrimonio igualitario, el aborto, por ejemplo, ¿sí? Lo que hace la Corte Europea es utilizar el margen de apreciación. Lo que hace es analizar si es que existe un consenso regional sobre un tema. Es decir, ¿cómo están el resto de países con respecto a tal tema? Ya. Entonces, en ese caso que dice, bueno, a ver, este país está con el consenso europeo, no hay un consenso, ¿cómo estás tú con respecto a esto? Entonces, sobre este caso es bastante interesante la sentencia de A, B y C en contra de Irlanda sobre el tema del aborto. Porque ahí la Corte Europea de Derechos Humanos lo que hace es coger y analizar cómo está el resto de países en relación a esa figura, es decir, al aborto. No aborto por violación, sino aborto per se. Entonces, lo que dice, ¿saben qué? A mi modo de ver, creo que se lavó las manos, pero ese es mi análisis personal. Dice, no hay un consenso. Entonces, yo no veo cuál es el problema con que Irlanda siga limitando esto. Entonces, porque ustedes saben que Irlanda, aparte de los 3 países en Europa, es de los países que más limita el acceso, o sea, el derecho a decidir, ¿sí? Ahora, la Corte Interamericana deja muy poco margen de apreciación al Estado. Muy poco margen, es decir, no le permite ese movimiento, ¿sí? La Corte Europea es así, la Corte Interamericana le permite moverse bien poquito. Pero también es peligroso,
porque puede ser una pérdida de legitimidad por parte de la Corte. Entonces yo entro por un lado el principio de no intervención en asuntos internos, por otro lado el tema de democracia, o sea, no, libre desarrollo de los pueblos, mejor dicho. Entonces sí puede llegar a chocar. Por eso es que ustedes tienen que darse cuenta que a menos que sea radical, por ejemplo, las leyes de amnistía, la Corte Interamericana ha dicho, esto es contrario a las disposiciones de la Convención, esas leyes no tienen ningún efecto jurídico. Pero de ahí queda bastante amplio. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso Sarayaku que les comentaba, sobre la consulta previa, libre e informada, la pregunta que se le hizo es, a ver, Corte, lo que quiero que me diga es que si el resultado de la consulta es obligatorio o no. Y la Corte dijo, remítanse a estándares internacionales. Pero claro, ahí la pregunta es, oiga, yo le estoy preguntando porque no sé cuáles son esos estándares, nadie se ha pronunciado al respecto. Entonces la Corte a veces juega, si me deja muy amplio o no me deja muy amplio, pero las reparaciones, por ejemplo, es súper clara. Haz esto, 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 y hazlo así, 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 y tienes de este tiempo. Punto. Entonces sí es bastante difícil, pero sí hay muchísimas críticas que se le hacen a la Corte, especialmente cuando topa temas controversiales, no tanto como el matrimonio igualitario, esos temas no son tan controversiales, entre comillas, sino, por ejemplo, pueblos indígenas y recursos naturales. Entonces ahí sí es hay bastantes críticas en ese sentido. Muchísimas gracias, doctora. Creo que esas fueron las preguntas que nos han realizado mediante Facebook. Le agradecemos muchísimo. No sé si es que nos podría dar unas palabras antes de finalizar el evento. Bueno, pues muchísimas gracias por haberme invitado. Realmente es un espacio muy, muy, muy interesante. Siempre es bueno, creo yo, discutir de estos temas con abogados y con no abogados, porque todas las visiones son súper interesantes. O sea, la interdisciplinariedad es fundamental. Y bueno, pues como les digo a mis alumnos, no pierdan la esperanza. Es que sí me pasa, porque a veces dicen, no, entonces, ¿para qué estudiamos esto? No, pues no pierdan la esperanza, porque realmente el estudio nos va a permitir solucionar estos problemas. Entonces, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Para nosotros realmente ha sido un honor poder contar con su presencia en esta tarde. Y bueno, antes de finalizar, también quisiera dar la palabra a Diego Jadán nuevamente. Adelante, Diego. Gracias, Priscila, por su ayuda, por la presentación. Y de nuevo, también gracias, María Elena, por aceptar la invitación a participar en la cátedra y por hacernos enterar un poco de la situación de los derechos humanos y para también estar al tanto de cómo funciona un poco el sistema. A veces parece para muchos de nosotros como cuestiones tan alejadas, sin embargo, que pueden ser tan influyentes o determinantes para nuestras vidas. Así que muchas gracias por tratar el tema de manera tan profesional y clara. Asimismo, gracias a la gente que nos ha estado siguiendo. Recuerden que está siendo grabada esta sesión y en los siguientes días lo subiremos al canal de YouTube de la Universidad de la SOAI. Muchísimas gracias de nuevo, María Elena. Gracias, Priscila. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora. Agradecemos nuevamente a todos por su presencia en este evento y nuevamente les recordamos que esta charla fue grabada y en los próximos días la estaremos subiendo a nuestro canal de YouTube. Les deseamos a todos una excelente tarde. Hasta luego. Gracias. Listo.